Buenos días, profe, a todos. Buenos días, Jimena. Buenos días. Buenos días. Buenos días, niños. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Miss. Buenos días. Profe. El día de hoy vamos a trabajar con el libro de apoyo de español, así que si no lo tienen a la mano, vaya por él. Qué bonito se ven en el uniforme. Muy bien, para quienes todavía no lo tienen, se los voy a proyectar. Es el tema 4 que viene en la página 22. Póngase en esa página. El tema se llama ¿Cuándo pasó? ¿De quién hemos estado hablando? De José Vasconcelos y de lo que hizo en el año de 1920. Entonces aquí nos pone como si fuera una página web y nos pone un proyecto educativo. En 1920, José Vasconcelos inició un programa de alfabetización desde la Universidad Nacional de México. Un año después, la Secretaría de Educación Pública se hizo cargo de este programa. Luego, en 1924, Vasconcelos dejó la SEP, entonces el programa se detuvo. Mientras esto sucedía, los muralistas, ¿quién era el que andaba con eso del movimiento del muralismo y no sé qué, Karen? José Vasconcelos. No, muralismo, lo vimos en el de español de la SEP. Ah, Era otra persona. ¿Cómo se llamaba? José Cárdenas. No. ¿Ya es usted se acuerda? Diego Rivera. Diego Rivera, muy bien. Son los murales. Los muralistas continuaron con su labor de difundir la historia por medio de las artes plásticas. 10 años después, Lázaro Cárdenas retomó el programa de alfabetización. 3 años más tarde comenzó la campaña nacional de educación popular en la que se invitó a la comunidad a participar enseñando a leer, donando libros o recursos. Entonces, aquí nos dice que elaboremos una línea del tiempo. ¿Cuáles son los elementos de una línea del tiempo?
como su nombre lo dice, es lineal, es decir, es vertical. Pone los sucesos de forma cronológica. ¿Qué quiere decir cronológica? Que va, por ejemplo, aquí, 1920, 1924, y si algo sucedió después, 1930, y así, así, así. La cronología quiere decir que es de menor a mayor o de la fecha más antigua a la fecha más reciente, pero lleva un orden. ¿Cuál otro elemento tiene una línea del tiempo? Nos da una fecha del suceso, el suceso, a lo mejor puede ser quién participó y nos pone alguna imagen que la describa. Entonces ustedes van a elaborar esa línea del tiempo ahí. Aquí en videollamada los espero. Con los elementos que les acabo de dar. ¿Qué iría primero, Salvador? ¿Qué pondría primero? La fecha, La fecha. ¿Y cuál fecha de las que viene ahí va primero? 1920. Así es. En 1920 van a buscar qué pasó. Son pequeños, un texto breve. ¿Qué pasó? Programa de alfabetización. Vasconcelos inició un programa de alfabetización desde la Universidad Hasta ahí, Nacional. no, hasta ahí. José Vasconcelos inició programa de alfabetización y ya. Algo pequeñito. Después la otra fecha que nos dice que fue en 1924. ¿Qué pasó en 1924? Ustedes lo buscan. Y luego ahí abajito nos dice 10 años después, si nos dice que 10 años después de 1924, ¿en qué año sería, Karen? 1934. Así es, en 1934. ¿Qué sucedió? Que sería la siguiente fecha. ¿Y cuál sería la próxima fecha, Julio? ¿3 años más tarde? ¿Qué año sería? Si ya nos dijo Karen que 10 años después sería en 1934. 37, 1937. ¿1900 qué? 37. 37. Entonces ahí tengo 4 fechas importantes que voy a colocar con el suceso que ocurrió y le agregan ahí un dibujito o así. Ahorita no lo colorean, lo colorean después para seguir avanzando. Dos minutos, niños, para que terminen eso.
Listo, profe. Muy bien. Listo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Ok. Sí. Listo, Miss. Muy bien. Luego van a hacer lo que dice en el punto número 3, que dice, subraya en el texto las palabras que indican la sucesión de los acontecimientos, es decir, la fecha. Ahí que descubrimos que solo nos decía 2 fechas y 2 venían marcadas como 10 años después o 3 años después, pero no se indican una sucesión en los hechos. Subráyela con cualquier color o marca textos. No te duermas, Emiliano. Listo. Listo, profe. Listo, profe. Maestra, tiene mi... Listo. Profe. Rodrigo, ¿para qué es necesario reconocer el orden de los hechos? Para conocer cómo sucedieron los acontecimientos. Muy bien. Imagínense que yo les estoy contando la historia de México y les digo, no, pues y luego un señor que se llamaba Cristóbal Colón, conquistó América, pero llegó por el puerto de Veracruz en tal fecha y luego los dinosaurios se extinguieron y después fue la independencia de México, pero también después fue la Revolución Mexicana. Ustedes van a decir, nada que ver, maestra, eso no tiene secuencia ni coherencia. No, pues no. Entonces debemos definir las fechas en las que los acontecimientos sucedieron para poder darle coherencia a una historia, como aquí nos relató cómo José Vasconcelos estaba en un proyecto de alfabetización en México en tal fecha y después cómo fue mejorando y a manos de quién pasó y así. Nos daba las fechas. Abajito nos dice, los relatos históricos deben indicar el orden de los sucesos o si ocurren al mismo tiempo. Para ello se emplean adverbios de tiempo o nexos temporales, que es lo que vamos a aprender el día de hoy, para indicar qué ocurre primero y que después se utilizan primero, al inicio, después, luego, antes, anteriormente, enseguida, al final, finalmente y etcétera. Para indicar que los hechos ocurren al mismo tiempo, se usan mientras tanto, simultáneamente, al tiempo, a la vez. Además, se pueden mencionar fechas, años o periodos para precisar cuándo ocurrió un hecho. Y aquí abajo nos pone esta actividad. ¿Qué es un nexo? Es una palabra que yo utilizo adicional en mi oración que la complementa, la mejora y hace que sea más comprensible. Lo que, por ejemplo, las muletillas, que estamos platicando y decimos, y luego, es una muletilla. Cuando podemos intercambiarla es por nexos, cosas que sean sinónimos o que signifiquen lo mismo y que puedan hacer referencia a lo que tratamos de decir sin decir la misma palabra una y otra vez, una y otra vez. Por ejemplo, el también.
además y aparte, y podemos emplear otras palabras que no sé, también. El y, el nexo y, lo utilizan mucho ustedes en sus ensayos y me ponen muchas veces seguidas. Y esto pasó, y esto no sé qué, y ¿qué puedo utilizar ahí? Punto y coma, un nexo que me diga, además, mientras tanto, o algo así. Vamos a hacer juntos la actividad. Tenemos ahí el banco de preguntas, de respuestas que nos dice después, antes, al principio, mientras tanto y finalmente. Dice, de enseñar a leer y escribir, se hizo ver a las comunidades que la alfabetización era una necesidad. Entonces, ¿qué nexo iría ahí? Rebeca, ¿qué nexo iría ahí? ¿Sí está Rebeca? Sí está Jauregui, Rebeca Jauregui. Antes. Antes de enseñar a leer y escribir, se hizo ver a las comunidades que la alfabetización suena lógico. Vamos a ponerlo, a ver si, pónganlo con lápiz, por si acaso ya vamos a corregir alguna cosa, ¿ok? Entonces nos dice Rebeca que es, antes de enseñar a leer y escribir, se hizo ver a las comunidades que la alfabetización era una necesidad. Por eso, en línea, se hacían pláticas para informar y persuadir a las personas de que aprendieran. ¿Qué nexo iría ahí, Braulio? ¿Dónde, Miss? ¿Qué nexo iría en la segunda línea? Ya utilizamos antes. Principio. Al principio. Podría ser. ¿Están de acuerdo con Braulio o la cambiamos? Yo pienso que sí es el principio. Muy bien. Dice, Yo al también. principio, por eso al principio se hacían pláticas para informar y persuadir a las personas de que aprendieran. Línea, se presentaban los maestros que en ocasiones eran jóvenes que acababan de aprender a leer y escribir. Jimena, ¿qué iría en la tercera? Después. Después se presentaban los maestros que en ocasiones eran jóvenes que acababan. ¿Están de acuerdo con Jimena o no creen que ahí va al principio? No, yo creo que no. ¿Qué crees tú, Juan Salvador? Yo creo que es mientras tanto. Ok, en la tercera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, mientras tanto, se presentaban los maestros que en ocasiones eran jóvenes que acababan de aprender a leer y escribir. La siguiente, Rodrigo, dinos qué va ahí. Finalmente. Finalmente se inauguraban bibliotecas y centros culturales para difundir nuevos conocimientos y promover diferentes formas de pensar. Y en la última, ¿cuál nos sobró? Después, Y yo creo que en la cuarta sería mientras tanto, en vez de finalmente. en la cuarta sería mientras tanto. A ver, en la primera, ¿cuál pusimos? Y en la tercera sería después. La tercera yo también pienso que... No, espera. Profe, yo digo que la primera es después, después de la segunda es al principio, después de la tercera es antes, después de la cuarta es mientras tanto y después ya en la quinta es finalmente.
Tenemos después. Después de enseñar a leer y escribir, se hizo ver a las comunidades, bla, 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 y luego en la segunda. Por eso, ¿qué dijimos que era la segunda? Mientras tanto, Al principio. al principio. Al principio se hacían pláticas de no sé qué para no sé qué aprendieran. Antes, después antes. Antes se presentaban maestros, que en ocasiones eran jóvenes. Antes. Luego en las siguientes después, ¿verdad? Ah, no, ¿qué nos faltaba mientras tanto? Mientras tanto, y después finalmente. Ok, ahorita explicamos por qué este orden. Ay, bueno, esa era acá abajo, pero no lo pude ver. Entonces, así quedarían las respuestas. Hay que tomar los nexos con lógica. ¿Qué es que yo tome los nexos con lógica? Si yo estoy leyendo que me dice, finalmente, ¿en qué parte del texto podría ubicarse? Pues en el final. Hasta luego. Por ejemplo, la que dice, al principio, me está denotando que es una acción que se realizaba antes de. Entonces, por eso me decía, se hacían pláticas para informar y persuadir a no sé qué. ¿Qué es persuadir, Juan Salvador? ¿A qué le suena? Ahí dice arriba. Convencer a alguien con razones de hacer o pensar algo. Muy bien, entonces era una acción inicial para que hicieran algo, no lo estaban haciendo todavía. Entonces por eso utilizamos al principio. En después, ¿cómo lo utilizamos? Como un nexo de también, después, no sé, también así. Por eso aquí ya dije principio. Antes y mientras tanto, denotamos que es durante, está pasando algo. ¿Ok? Rebeca, ¿quieres decir algo? Dígame, Rebeca. Miss, pues yo no estoy muy de acuerdo con la respuesta de Julio. A ver, vamos a checar. Vamos a ir a la parte donde nos dan las respuestas porque estamos teniendo muchas discusiones. Los voy a bajar aquí. Y voy. ¿Cómo utilizamos un nexo? ¿Para qué nos sirve un nexo, Julio? Dígame mientras tanto. ¿Para qué, Miss? Me sirve un nexo. ¿Qué quedamos que era un nexo para empezar? Julio, ¿qué es un nexo? Yael, ¿qué es un nexo? Apague el micrófono si usted no tiene la palabra. Nada más la tiene Yael y me va a decir que es un nexo.
Tommy, yo se las digo. A ver. Un nexo es una palabra. ¿Y para qué sirve, Braulio? A ver. Un nexo es un elemento que sirve de unión o relación. ¿De dónde lo sacaron? Estamos teniendo problemas con el internet, ahí voy, ¿ok? Y me hace que le están sacando de Google. Sí, a mí Porque si no también. hubieran apagado la cámara. Un nexo es una palabra para unir. Porque, bueno, yo digo que, no sé, tuvieran el celular aquí, es como, le preguntan a uno. Rebeca, ¿tienes el celular? Vale, voy a volver a compartir pantalla para que veamos la respuesta. Estamos batallando con el internet, ¿ok? Por eso está un poco raro. Se tarda mucho. Bueno, ¿qué me dice Rebeca? Ahorita checamos, vamos a esperar a que cargue esto. ¿Qué me dice abajo en la actividad que sigue? X-Nix. Están grabando mucho, yo no los escucho bien. Ahí está. ¿Sí pueden ver el video, digo, el libro ustedes? Sí. 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 Sí, Liz. Ahí va, ahí va. ¿Qué página es en la que estamos? Dígame la página. Liz, faltan 9 minutos. 23. Para que Es la página 23. Ok, ya casi acabamos. ¿Por qué tan atentos con las horas? Quieren que se acabe la clase porque nada más vamos a tener una al día. ¿Qué lentes son esto?
Profe, no nos va a checar. Profe, no nos va a checar el uniforme. 23. Sí, también les voy a pasar lista ahorita. Ahí está la respuesta. ¿Ya lo vimos? Antes, al principio, después, mientras tanto y finalmente. Solamente teníamos razón en al principio, mientras tanto y finalmente. Corríjala. Profe, ya hemos mostrado las respuestas de las 6. Sí, no, está bien lento ni las poquitas. Y luego las 6 van a contestar ustedes ahí lo que sigue, solitos, que hasta ahorita me van a mandar. Y ya les voy a dejar de compartir eso. Muy bien, María José Gacheta sí tiene su uniforme. Les voy a pasar lista. Juan Salvador. Sí lo tengo. Muy Presente. bien. Héctor no está. Frida Camila. ¿Se conectó? Presente. Muy bien, ahí está con su chaquetín, muy bien. Berta, aquí está. Jimena, ¿está? Jimena. Ahí está Jimena. Braulio, sí está. María José Coronado, también sí está. Presente. Andrés, ¿se conectó? No, ¿verdad? Luca, ¿ya él está? Sí. Ana Patricia. Ana Patricia está. Ahí está Ana Patricia. Maya, ¿se conectó? Sí. Ángel Gabriel, ¿no está? Presente. Ah, eso fue Maya, ¿verdad? Sí. Sebastián, ahí está. Fabián. Muy bien. Renata. Renata, sí está Renata. Regina, ahí está Regina. Rodrigo también está con su uniforme, muy bien. Regina, ¿tienes uniforme? No. Ok. ¿Y por qué no se lo puso? Rebeca Guevara no está hoy, ¿verdad? No. María José Iracheta. Sí está. Jauregui. Sí está también. Julio. Aquí está también Julio. Aquí Salvador. estoy. Profe. Salvador. Acá está Salvador. Presente. Emiliano se conectó. Emiliano. Presente. Sí está Emiliano, sí está Emiliano. Y Karen, muy bien. Entonces, ahorita en Classroom ya se les publicó la tarea y van a tener que adjuntar esto que hicimos hoy. Escuchen, van a tener que adjuntar esto que hicimos hoy y como actividad adicional les puse ahí una actividad de línea del tiempo. Esa línea del tiempo, pueden imprimir las hojas o pueden copiarlo en su cuaderno. ¿Ok? No es necesaria impresión. Pueden copiarlo en su cuaderno, hacer los dibujos y todo muy bien. Y ya. ¿Dudas, preguntas? Maestra, gracias. Juan Salvador, dígame. No, mis. No, profe. No, profe. No, mis. Juan Salvador, También lo podemos sobreeditar. va a estar complicado porque es un recortable. Editarlo a lo mejor no se puede.
impresión o lo hacen en un cuaderno, ¿ok? ¿Alguien más duda? Escucho muy trabada. Sí, yo también los escucho así a ustedes. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? Si no, ya para finalizar. ¿No? Muy bien. Entonces, No, gracias. ay, ya él. A mí no me nombró. Ya. Ah, pero sí te puse asistencia, porque sí te vi. Miss, Gracias. De nada. Mande, Julio. el uniforme no era hasta el lunes porque me acuerdo que dijo de que aprovecháramos estos 2 días. No, nada más les dije que aprovecharan hoy. Mañana ya tienen que tener el uniforme y el lunes ya es obligatorio. Mande, Renata. ok. A mí tampoco me nombró. También les puse asistencia. Si los veo, les pongo asistencia, ¿ok? Cuando no los identifico es cuando les pregunto. Profe, Dime, Salvador. a mí ya no me queda el pantalón. A mí no me quedan los zapatos. De los zapatos no hay problema. Pueden cambiarlos por unos tenis o algo así. Del pantalón, pues sí. Hay que buscar o un pantalón negro o algo así que no sea muy llamativo. No se va a poner un pan naranja, ¿verdad? Pero es obligatorio que los zapatos sean negros. No, de momento no. Ya si regresamos a la escuela, pues sí. Pero así para videollamadas se puede poner algunos tenis, incluso si no le quedan los zapatos, póngase algunos tenis negros o blancos, está bien, ¿ok? Fabián, ¿tenías algo que decir? Sí, Miss. Mande. ¿Ya contestaron las preguntas de la actividad 6? Esas las van a contestar ustedes solitos y le van a tomar foto a lo que hicimos hoy y lo suben junto con la actividad adicional que viene ahí, ¿ok? Sí, Miss. Entonces ya sería todo Aparte, por ¿qué es hoy. un texto? ¿Qué es un nexo? ¿Okay? Miss. Un nexo es una palabra que utilizamos para mejorar o como sinónimo de otra palabra para no utilizar muletillas. Los nexos son los que utilizamos en la actividad 5, que decía después, al final, antes, al principio. Son así pequeñas palabras que hacen que nuestras oraciones sean más adecuadas. Y ya nos va a sacar de la reunión, así que vamos a despedirnos. Nos vemos mañana a las 10 en mate, ¿ok? Ay, Nos vemos. adiós, profe.